Soy Francisco Madero, estamos junto con Patricio Piazzi, quien se va a presentar luego, representando la Asociación de Hereford. La verdad que es un placer compartir esta jornada, en mi caso con Miguel Ganis, que lo conozco hace muchísimos años, somos colegas, y hemos trabajado juntos en inspeccionando la raza desde el año, yo en mi caso del año 2000 a esta parte. A mí me tocó desarrollar el programa de mejoramiento de vientres a nivel nacional en el año 2004, el programa Vientres Pampa Seleccionados, con un trabajo muy grande que hicimos de desarrollo de la raza en la Patagonia y en todo el país. Y a partir del año 2012, tomado la zona mesopotámica, las inspecciones. Por parte de la Comisión Mesopotámica, queremos hacer una pequeña presentación, porque, a ver, técnicamente, ¿cómo es esto? Ahí se está viendo la pantalla. Bien. Por parte de la asociación tenemos los programas de mejoramiento y los programas, prácticamente sería una charla calcada con la charla de Martín y de Miguel. Así que en la persona de Enrique Hill, el presidente de la Comisión Mesopotámica de Hereford, me pidió personalmente que haga una charla un poco más orientada a lo que sería la selección funcional, donde podamos dar herramientas para los criadores de Hacienda General, básicamente los criadores de rodeos comerciales, que probablemente sean los más numerosos en este auditorio, donde puedan tomar algunas herramientas, algunos conceptos para poder aplicar a sus rodeos, y que básicamente es lo que venimos haciendo como conceptos selectivos dentro de las inspecciones de la raza. Selección y mejoramiento, programas para avanzar en resultados económicos. Eso es sobre lo que nos orientamos a la hora de seleccionar animales. De esta charla poder tomar algunas ideas para aplicar a la propia situación de cada uno, a su realidad, a su rodeo y básicamente a su negocio, porque de eso se trata esta actividad. Muchas veces escuchamos hablar de que apostamos por la ganadería, y realmente en el caso de muchos de los criadores esto no es una apuesta, esto es una actividad de vida, digamos, es una elección para trabajar y para hacerlo lo más eficientemente posible. No tenemos demasiado tiempo, pero la idea es hablar sobre selección de reproductores, mejoramiento animal, búsqueda de la eficiencia y algunas experiencias productivas. El cuadro de situación inicial es un poco el que nombró el ministro al inicio de la jornada. Tenemos una estadística nacional con el 62% de destete, y tenemos otros países que trabajan la ganadería en situaciones similares a nosotros, que son bastante más eficientes. Sobre un stock de 23 millones de vacas hay 14 millones que destetan y 9 que no. En el caso de la pampa húmeda, estas son todas estadísticas nacionales de las últimas informaciones que pudimos acceder. El 75% de la pampa húmeda, el NEA desteta el 49% y el oeste y el NOA el 40%. Dentro del trabajo de Expo Agro, que la jornada de Hereford lo invitó a Fernando Canosa a presentar su trabajo Vaca Viva, fue muy interesante cómo se presenta en ese trabajo un estudio sobre el índice verde de toda la pampa húmeda donde está básicamente ubicada la ganadería, y cómo en relación a la carga que se supone está en toda esa región y el índice verde, se está muy al borde de estar pasados de carga, como quien dice. Él habla que hay muchos tenedores de vacas sin manejo, básicamente como moneda de ahorro, pero no hay demasiado rodeos estables, en este caso como lo describía
Martín anteriormente. Lo que se propone en el trabajo Vaca Viva es mejorar los ambientes, mejorando las pasturas para adecuar las cargas y de esa manera ser un poco más eficiente. Nosotros también observamos que es muy importante adaptar los biotipos a estos ambientes en lo que está desarrollándose la ganadería. Fue muy interesante ver la evolución de los distintos biotipos que mostró Martín, los iniciales de la ganadería en los principios del siglo, luego el Old Type, y luego el New Type, cómo fueron variando esos biotipos, algunos dicen por modas, otros por necesidades comerciales, otras por imposiciones del mercado, pero básicamente hoy se está orientando mucho más en reenfocar los biotipos productivos a los ambientes que tenemos, especialmente en el pie de cría, que es lo que llamamos los rodeos madre, desde donde sacamos toda la producción, y con mucho foco puesto en la funcionalidad. Los rodeos, es importante, por ahí esto se va a ir viendo en otras charlas, pero nosotros queremos remarcarlo siempre. Los rodeos es importante que los tengamos monitoreados con los índices. Los índices es importante tenerlos, ya sean los índices físicos, como el porcentaje de preñez, el porcentaje de parición y el porcentaje de destete que tenga nuestro rodeo, y los índices productivos, porque a veces podemos tener un excelente porcentaje de preñez teniendo una carga bajísima, o todo lo contrario, una pésima preñez, pero porque estamos muy pasados de carga. Para eso es interesante también analizar los rodeos a partir de los índices productivos. ¿Cuántos kilos de carne produzco por hectárea? ¿Cuántos kilos de destete por hectárea de cría? ¿Cuántos terneros logrados obtengo por hectárea? ¿Cuántas hectáreas uso por cada ternero logrado? ¿Cómo es la producción por cabeza de cada uno de mis animales? ¿Cuál es la carga animal que manejo? ¿Cuál es la eficiencia de stock? Que es un concepto como para tener muy presente. Es la producción por carga animal. Yo, en la medida que voy aumentando la carga animal dentro de mi campo, voy mejorando la eficiencia hasta que llego a un exceso de carga donde eso afecta directamente a la producción y se cae. La reproducción, cosa que estuvimos viendo hace un ratito, es la función económicamente más importante dentro del sistema cría. Esta charla va enfocada a los que son criadores estables, como dijo Martín, de un rodeo que vaya funcionando en un ambiente determinado. La reproducción es lo que va a definir de manera más importante el resultado económico. Para lo cual es muy importante tener en cuenta cuáles son las ofertas y cuáles son las demandas de un rodeo de cría. Durante el ciclo de la cría, la vaca tiene un periodo de bajos requerimientos y tiene un periodo de altos requerimientos. A partir del parto, la vaca aumenta sustancialmente sus requerimientos, y eso lo vamos a ver muy rápidamente. Va a necesitar bastante más alimento para poder producir su leche, criar bien su ternero, retornar a su estado natural y poder tener un buen retorno al celo en un periodo corto. Y el campo tiene también sus ciclos de oferta forrajera. Un periodo de alta oferta, que es el que, si Dios quiere, tendremos el mes que viene, a partir del mes que viene, con algunas lluvias que vengan y la primavera que empiece a reverdecer estos campos, y un periodo de baja oferta. Por lo cual, dentro de un rodeo ordenado, nosotros los veterinarios insistimos bastante, y no por porfiado, sino porque hay un argumento, de poder ordenar los ciclos del rodeo con los ciclos forrajeros. Los requerimientos de las vacas, en ese caso a veces se pueden manejar, cuando estamos contra estación o cuando estamos pasados de carga, cuando sabemos que el resultado se puede llegar a complicar, podemos manejar esos requerimientos, esas necesidades, haciendo destete precoz, enlatado, etc. Varias técnicas que se presentan. Pero todo eso tiene sus costos. Desde el punto de vista de la nutrición, la alimentación cubre los requerimientos de energía para las demandas de estos animales. Yo me quiero poner el foco en la vaca.
La vaca, a partir de lo que come, deriva su energía de lo que come, a su energía de mantenimiento, es decir, a mantenerse en buen estado, a desarrollar su gestación, a producir leche para poder criar ese ternero una vez que pare, para generar reservas corporales. La vaca, sobre todo en estos biotipos que estamos hablando, como bien decía Miguel, es importante tener animales blandos que depositen grasa como para tener su, como dicen en el campo, el rollo en la espalda y pasar bien el invierno con reservas corporales. Y para desencadenar la fertilidad, digamos, que es una función... Francisco, Sí. disculpa, perdón Francisco, nosotros estamos intentando, pero no se ve tu pantalla, no estamos viendo tu presentación, te escuchamos perfecto, pero no vemos la presentación. A ver si por ahí vuelve. Le hice compartir, Acá no aparece. Está en pausa. Dice que la función está en pausa, no sé por qué. A ver, ahora, fíjate. pantalla de vuelta. Exacto. Anularla y volverla. Compartir. ¿Se ve ahí? No. Poner el operador, hacer operador un ratito, o para permitir. No, igual que queda como en espera. Uy, con lo que... A ver. Yo pongo así. Ajá. Si no se los operador un ratito. Y usted está viendo la pantalla de Francisco Nero Pérez. Sí, pero esa de Francisco Nero Pérez fue usar la función de la pantalla. No. Tenemos algún problema, lamentablemente. No tampoco. Pero, por eso acá dice, su función de compartir las pantallas está en pausa. Yo no sé si eso es de allá o es de acá. Yo me había tocado de que está viendo la pantalla de arriba, ¿viste? No, acá me dicen que no. ¿Dónde? ¿Viste? A ver, perdón, disculpa. La verdad es que no sé qué decirle. Acá dice reanudar función, toco eso. Me parece en pausa, yo no sé de dónde viene eso. Dice, su función de compartir las pantallas está en pausa. ¿Ahí se ve? ¿Hola? ¿Se ve ahí? Bueno, me dicen que se ve, así que sigo. Discúlpeme. No sé hasta dónde llegaron, pero bueno, les puedo mostrar. Durante el ciclo de la cría, periodos de bajos requerimientos, periodos de altos requerimientos. El ciclo de la oferta, forrajera, periodo de alta oferta y de baja oferta. Los requerimientos de la vaca a veces se pueden manejar con las técnicas que veníamos diciendo. El otro punto era
la energía que el animal consume, yo me quiero referir a la vaca básicamente en su funcionamiento dentro del rodeo de cría, cómo la destina energéticamente dentro de su metabolismo. Para mantenimiento, para desarrollar la gestación, una vez que desencadena el parto, la producción de leche, generar reservas corporales, y como función, que decimos, energética de lujo, si sobra estado, si sobra energía, desencadena la fertilidad. Por eso, un buen estado, una buena adaptación al ambiente, un buen funcionamiento de la vaca dentro de ese ambiente, genera un puerperio más corto y un desencadenamiento de la fertilidad, mejorando los índices. Todas estas son cosas aplicables de manejo, poniéndole simplemente orden y cabeza a las vacas, podemos lograr mejorar los índices tranqueras adentro. Esto es como para graficar un poquito lo que son los requerimientos del rodeo dentro de las épocas del año, con los distintos estamentos de un rodeo ordenado. Una temporada de servicio de 3 meses, una temporada de parición de 3 meses, una temporada de lactancia hasta el momento del destete, donde los requerimientos del rodeo van aumentando en la medida que avanza la lactancia. Luego del destete caen abruptamente nuevamente al periodo de baja demanda. Y al mismo tiempo, la curva de producción de pasto, como en la primavera nuestros campos naturales y pasturas explotan de producción, la vaca que más necesidades tiene encuentra una buena disponibilidad de forraje. Por eso nosotros insistimos, los veterinarios cabeza dura, de estacionar el servicio. Señor, ordene su rodeo, trate de tener la coincidencia de la oferta y la demanda, buscando que el rodeo se maneje de manera más eficiente entre sus necesidades y sus posibilidades, y además de ello, observamos que algunos individuos funcionan mejor que otros en las mismas condiciones. Es decir, acá es donde nosotros empezamos a aplicar lo que llamamos selección funcional. Hay que observar, hay que identificar, hay que registrar, hay que analizar para decidir. El criador debe conocer sus animales y la mejor manera es ordenar las cosas y estarle encima. Rodeo y selección. Definamos un rodeo de cría como una población de animales con un determinado biotipo y germoplasma. Es decir, cualquier rodeo es un componente genético de un biotipo determinado. Ese biotipo y germoplasma se va direccionando a través de los años, de la mano de la selección y la incorporación de genética. Cualquier programa de mejoramiento, estoy traduciendo un poco todo el lenguaje técnico que nos dejaron nuestros primos del Angus, aplicable, esto está a la mano de todos los criadores de la provincia y de todos los criadores del país. La selección funcional más la incorporación de genética es lo que hace que los rodeos progresen. Estos animales pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes potenciales de crecimiento y desarrollo, son los distintos biotipos. De acuerdo al ambiente en que yo desarrollo la actividad, los seleccionadores, en este caso nosotros los inspectores, con Miguel, que trabajamos juntos en la provincia, trabajamos sobre los reproductores buscando elegir a los más eficientes y funcionales dentro del grupo contemporáneo. Vacas más eficientes a la hora de producir a campo y en condiciones de campo. Y esto mismo nosotros invitamos a los criadores, a los ganaderos, que lo apliquen. Porque por suerte nosotros tenemos un ambiente que a la genética le muestra un poco el camino. ¿Cómo medimos la eficiencia de la vaca? ¿O por qué caracterizamos a la vaca como un animal muy eficiente? Utiliza el recurso alimenticio más económico. Transforma la celulosa, que dentro de lo que son, digamos, las ofertas nutricionales, es la más pobre de todas, y la transforma en una proteína de alto valor biológico, ya sea carne, ya sea leche, ya sea cuero. Esa es la magia de la vaca. Dependen de su tamaño adulto, su biotipo, su frame, todas estas cosas que nos describió Martín,
gran parte de sus mayores o menores requerimientos alimenticios. Es decir, la vaca, de acuerdo a su biotipo, va a tener mayores o menores requerimientos. Eso lo tiene que saber el criador. También depende de su capacidad y potencial de producción. Eso es la carga genética que tengan algunos animales. Porque la realidad es que hay animales que en un ambiente superabundante de comida llegan a un techo de producción y son una bolita gorda y no pasan de ahí, no producen más kilos, producen grasa. Poco hueso, poca carne, mucha grasa. Eso es un biotipo que no está adaptado a un ambiente demasiado rico. De acuerdo al balance entre las necesidades que tengan estos animales y las disponibilidades de alimento que tengamos, resulta mejor o peor su eficiencia reproductiva. Les vuelvo a remarcar, la eficiencia reproductiva es una función nutricional de lujo. De acuerdo a estos balances, podremos definir la carga animal, teniendo en cuenta los requerimientos y la receptividad del campo que nosotros tengamos. Por eso es muy importante, vuelvo a insistir, ordenar el rodeo, identificar los animales que mejor funcionan e incorporar la genética adecuada a ese rodeo. Manejar estas variables requieren capacidad y sensibilidad por parte del criador. El criador debe conocer la composición de su germoplasma y cómo funciona en su ambiente, la información de la genética que incorpora, que es importante incorporar genética, y conocer la información, como nos describió Miguel, dentro de lo que es Angus y Hereford, podríamos decir que se trabaja igual. Tanto la Angus como la Hereford tienen sus programas de mejoramiento, sus pruebas pastoriles, y no queremos ser repetitivos. Así que de esta manera nosotros queremos aplicar un poquito más de esos conceptos en línea directa al criador. El criador debe saber leer la producción de su rodeo, identificando los animales que mejor resultado aportan. Y a eso quiero graficarles esta foto, que es un pariente mío con sus vacas, que ahí hay arte, digamos. Hay que tener sensibilidad. El criador, el buen criador, es un poco artista. Tiene que saber interpretar, debe saber leer, debe saber interpretar a sus animales. Bueno, esto es evidentemente una foto que se repitió, porque es muy gráfica, de un criador de Hereford de hace muchos años, pero bueno, habla a las claras de los dos biotipos. De los dos biotipos, que no es que uno sea mejor que el otro, pero probablemente estos dos animales pesen lo mismo, y uno tenga otro tipo de capacidad. Por ahí el biotipo B, en este caso el más petizo, tenga un techo de producción ante ambientes muy buenos, se recargue demasiado de grasa y no produzca tanta carne, y si el ambiente es demasiado bueno, el otro biotipo A es un animal que va a meter mucho más kilos. No es que uno sea mejor que el otro, pero hablando del pie de cría, como les voy a decir ahora en un ratito, hay que tener en cuenta los distintos biotipos. Y el biotipo no depende solo del frame, depende del tamaño adulto, de la blandura de los animales, de la adaptación que tenga al ambiente, de la composición carnicera, de su conformación esquelética, de la pureza racial que tenga el animal. Y el tamaño de la vaca, que es un tema que a los criadores nos encanta hablar, yo hablo que el tamaño lo fija el campo y su manejo. No debiera ser una búsqueda de tamaño a través de la selección para aumento de peso, siempre y cuando el ambiente no me lo dé. Es muy común escuchar el caso de que, bueno, yo busco grande porque en mi campo me achica la vaca. Entonces, eso se ve un montón. Gente que dice, no, yo meto un frame 7 porque este mismo ambiente después me lo restringe y me quedan las vacas en frame 5. Bueno, eso genéticamente está comprobado que es un error de concepto. Agrego requerimientos a los animales dentro del mismo ambiente restrictivo. Es decir, le estoy dando un potencial de producción a animales dentro de un ambiente que no me lo va a dar. Con el ambiente se van cubriendo esos requerimientos, acomodo el manejo haciendo coincidir las curvas del ciclo de cría con las curvas del ciclo forrajero, como lo vimos hace un ratito, y evalúo la interacción
genotipo ambiente. A medida que se van cubriendo las necesidades energéticas de mantenimiento, mantenimiento de reservas, producción de leche y finalmente el desencadenamiento del celo, que es el momento clave de la vaca, donde tenemos que lograr la preñez en el menor tiempo posible. ¿Cómo definimos a una vaca eficiente? Una vaca que tenga una madurez sexual temprana, sobre todo hablando de razas británicas, como tiene en general la provincia de Entre Ríos, se caracterizan ambas razas por tener una madurez sexual temprana, tener una alta tasa reproductiva, una baja tasa de distosia, que sea una vaca longeva, que sea rústica, que sea resistente a enfermedades. Es muy común cualquiera de ustedes que tiene un rodeo y que identifiquen animales que como dicen en el campo, que se empiojan ante las primeras restricciones, y otras vacas que son más mantenidas. Hay vacas más resistentes, hay que ir identificando esos animales. Animales que tengan facilidad de manejo, que tengan capacidad del uso del pasto, como bien describía Miguel, animales de buen rumen, de buena profundidad, con buenos órganos digestivos, porque la celulosa es un material muy voluminoso y el animal lo tiene que digerir bien. Que tenga una producción media de leche, no se vuelvan locos buscando vacas muy lecheras, porque eso agrega necesidades y requerimientos a las vacas. Muchas veces los ganaderos buscan depths súper altos para meter genética de alto potencial de producción de leche, y a veces están metiendo más requerimientos a las vacas y les termina jugando en contra de la fertilidad. Una vaca con producir 6, 8 litros de leche por día cría el ternero de perfecta manera, con muy buena eficiencia e incluso no problemas de mastitis ni ese tipo de cosas. Debe destetar un buen porcentaje de su peso en kilos de ternero. A veces vacas de 600 kilos o 700 kilos destetan 180 kilos o 200 o 250, y una vaca de 400 kilos desteta 180, haciendo las cuentas cuál es más eficiente y cuántas más vacas puedo tener por hectárea. No estoy hablando de achicar las vacas, estoy hablando de adecuar la carga y ser lo más eficientemente posible, que es la única salida que tiene el criador en nuestro país, ser eficiente. El resultado eficiente, bueno, lo contrario, como se ve en muchos lados, son animales improductivos. Una vez que logramos las preñeces, ahí sí es importante apuntar a la mejora genética. Digamos, la selección funcional es muy importante y la incorporación de genética es fundamental. La mejora genética es todo acto de elegir un reproductor y abrir una tranquera para largar a servicio. Eso ya es una dirección genética, para que lo tengan claro cualquiera de los criadores que está escuchando esta charla. La dirección genética de nuestros rodeos la podemos hacer bien, mal, regular, de cualquier manera. Lo que hacemos todos los años al echar los toros es un manejo genético de nuestros rodeos. Como bien dijo Miguel, la incorporación de cada reproductor va dejando el 50% de un germoplasma nuevo en el rodeo. Y en la medida que eso se va incorporando, va masificándose en toda nuestra población. Como dijimos, el germoplasma, el ambiente, la adaptación del pie de cría, el pie de cría lo llamamos al rodeo de madres, y el concepto de selección por cada carácter que aplicamos, donde nosotros direccionamos la selección de los reproductores que queremos poner. Tenemos que saber que cada carácter tiene, dentro de la evaluación genética, una distribución normal. Para los que conocen de estadística, es una campana de Gauss, donde la mayoría de los miembros de la población tienen un valor medio y tienen valores en las puntas, por ejemplo, para peso al destete. Entonces nosotros queremos seleccionar por el mayor peso al destete y vamos a la parte de la campana de Gauss de mayor peso al destete, eso para cada uno de los caracteres, cuando hablamos de mejora genética. Y por supuesto la evaluación genética, los datos, los DEPs, la genómica, todo esto que acaba de escribir Miguel. ¿Cómo direccionamos nuestra genética, nuestro rodeo, nuestra incorporación de genética?
Bueno, de acuerdo a las necesidades del mercado. Por ejemplo, ¿a dónde queremos abastecer nosotros? Lo importante es que hay que saber que el pie de cría, las madres, deben siempre funcionar en el ambiente en el que viven. Y con los padres, muchas veces puedo variar las opciones del mercado. A eso nosotros apuntamos con lo que es el cruzamiento entre razas, el cruzamiento intrarrazas. Pero lo importante es que la reposición propia de nuestro pie de cría, reorientarlo al ambiente maternal. Entonces nosotros podemos, dentro de un rodeo, hacer, por ejemplo, un núcleo de producción intrarraza para poder hacer nuestras mejores terneras y otro núcleo de cruzamiento para hacer un cruzamiento industrial. Y eso es de acuerdo a las necesidades de mercado que uno quiera abastecer. Lo importante siempre es que nuestra propia reproducción la reenfoquemos dentro de la selección al ambiente maternal. Bueno, pequeño pantallazo de selección genética que lo va a ver mucho más en profundidad con Patricio, que es un especialista en el tema. Las DEPs, en este caso un pequeño comentario evalúa nuestra cría y nos caracteriza. Nosotros podemos sacar DEPs dentro de nuestra población identificada. Nos permite seleccionar y aportar genética mejoradora si debemos corregir algún parámetro o carácter. Nos permite evitar desvíos en extremo, que eso es muy importante, como decía, en la leche, como puede ser en el peso al nacer. A veces lo importante de incorporar una genética y no conocer sus DEPs es que podemos estar metiendo un animal que nos produzca terneros que pesan 50 kilos al nacer. Y si no lo tenemos caracterizado, si no lo tenemos medido, si no tenemos una DEP que nos prenda el semáforo, podemos llegar a hacer muchas macanas. Así que hay que observar ese tipo de cosas. Para mí, una de las cosas más importantes que cualquier criador puede observar en una DEP es evitar los extremos. Bueno, la genómica que acorta todo ese intervalo generacional, como lo explicó Miguel, es muy importante. Y tener en cuenta que las DEPs no evalúan nada que no sea medible. Es decir, todo lo que es la calidad, la conformación, la corrección estructural, la cabeza, insisto, porque con Miguel esto es un concepto que compartimos desde muchísimos años. Como muchos criadores dicen, la cabeza no se come, pero la realidad es que la cabeza define la calidad y lo que hay abajo del cuero. Cualquiera de ustedes ve un toro Angus o Hereford con una linda cabeza, con una buena expresión masculina, y ya están intuyendo la calidad que hay abajo de ese cuero y lo que les va a transmitir a su descendencia. Y cuando ven las terneras con esa cabecita, con esa calidad dentro de sus rodeos, les puedo asegurar que se ponen muy contentos. Cuanto a los toros, aportan el 50% de este germoplasma, como lo explicó Miguel. Son, a mi criterio, los que permiten orientar la producción con respecto al pie de cría. Es decir, como decía, usar tipo de toros si yo busco un mercado que a mí me permita sacar mi reposición de ahí, o si hago cruzamientos, si busco algún otro tipo de dirección genética. Son en gran parte responsables de cerrar el resultado y tener todo el rodeo sano y funcional, sirviendo la mayor cantidad de vientres en el menor tiempo posible. Aprovechar la ventana de puerperio corto. Insisto con el puerperio, porque nosotros ahora, por ejemplo, en agosto estamos por entrar, ya estamos todos promediando la aparición, y dentro de un mes y medio vamos a tener que tratar de preñar las vacas dentro de un intervalo lo más corto posible. Para eso no solo tenemos que desencadenar bien el celo de nuestras vacas, sino que nuestros toros tienen que estar en perfecto estado para cubrirlas lo más eficientemente posible. De esa manera, tener una concentración de la aparición, tratando de tenerla lo más cabeza posible por la diferencia de kilos, no solo en cantidad de terneros, que es lo que nos desafía, sino en la mayor cantidad de kilos al destete que logremos. El toro debe ser un atleta sexual. Debe estar en perfectas condiciones clínico-reproductivas para cubrir la mayor cantidad de vacas
en el menor tiempo posible. Con revisación clínico-sanitaria anual y preservicio. Esto es fundamental y aprovecho que están las entidades ganaderas de la provincia presentes, porque hay muchos planes en todo el país que apuntan a la sanidad en los campos. Y la sanidad de los toros es un tema fundamental, fundamental. Hacer de alto impacto la limpieza de enfermedades venéreas. En 90 días debe cubrir 30 a 40 vacas, idealmente 70% cabeza, 25% cuerpo y 5% cola. Eso es lo que más plata le va a dejar al criador. Porque la diferencia de kilos entre la cabeza de parición y la cola está entre 30 y 40 kilos. ¿Cuánto vale el kilo de ternero hoy? Sacamos la cuenta según la cantidad de vacas que tenemos y estamos viendo cuánta plata nos queda arriba de la mesa al final del servicio. El resultado se da por el manejo de las vacas, su funcionalidad y su sanidad, la eficiencia y la sanidad de los toros. Esto es un concepto que me parece que debe quedar para todos los criadores. El toro eficiente, así como describimos una vaca eficiente. Un toro eficiente y funcional, en el examen físico, estaría descartando problemas de impotencia generandi. La impotencia generandi, que parece un término en latín bastante complicado, significa descartar a los animales que tienen problemas de generación de semen. Los veterinarios revisamos sus testículos, los problemas de la generación de semen, su termorregulación, su tono testicular, la calificación, la calidad testicular, y a la revisación clínica descartamos esos animales que pueden llegar a tener problemas de impotencia. Y descartamos animales que tengan otro tipo de impotencia, como la coendi, otro nombre latín, que son los problemas para completar la estocada. Por eso es muy buena la prueba de capacidad de servicio que están por implementar en la prueba pastoril, porque ahí nosotros estaríamos descartando animales que a la vista funcionan, no tienen problemas, pero funcionalmente podemos llegar a detectar algunos problemas de impotencia extendida. Problemas para completar la estocada, problemas de miembro masculino, aplomos, problemas de andares, y en la prueba de capacidad de servicio se observan todos ese tipo de problemas. Ojo, al hacer prueba de capacidad de servicio, con el estándar de enfermedades venéreas del propio rodeo, porque podemos llegar a diseminarlo. Pero en un rodeo ordenado, limpio y sano, es una muy buena evaluación. Posibles problemas de vista, condición corporal, que tenga reservas adecuadas, no que esté obeso para entrar al servicio, y la determinación de la edad. Y el examen sanitario de venerias. Eso, terminada antes de la temporada de servicio, sería importante que el toro tenga todas estas cuestiones adecuadas. Y al elegir un toro, un criador, estamos viendo que muchos criadores están aprovechando esta situación de precio para invertir en genética, para invertir en el mejoramiento de sus rodeos. Tener en cuenta que los programas de selección, en nuestro caso el puro registrado, ya corta el camino, descartando animales inferiores no recomendables para cada rodeo. Es decir, como bien describió Miguel, es un trabajo que hacen los criadores con la asociación, de ir seleccionando no solo el pie de cría, sino la reposición año a año, evaluar los padres que se usan y evaluar el producto final que se va a ofrecer a venta, como son estos toros, y dentro de una inspección, los inspectores observamos la corrección estructural, observamos sus aplomos, su calidad racial, su composición muscular, su masculinidad, y ese tipo de cosas. Cuando uno ve un animal con la marca del puro registrado o con la marca de la A, ya estaría con toda esa parte cubierta. Aparte de la mejora genética de cada uno de esos rodeos que viene aplicando con mucho rigor sobre sus propios animales. Tomando en cuenta eso, el toro debe tener testículos aptos, aplomos correctos en sus ángulos y sus pezuñas, un biotipo acorde al objetivo de cría, si apunto a hacer reposición propia, si apunto a cruzamiento, si apunto a animales de consumo, si apunto a animales de exportación,
si apunto a servicio de vaquillonas, por ejemplo, animales de bajo peso, que hoy con las herramientas genéticas podemos encontrar animales de bajo peso al nacer, y no de bajo peso al morir, como decía un paisano, sobre esa genética. Bajo peso con buena conversión y con buen desempeño final. Eso nos lo da la evaluación genética. Encontrar esos animales dobladores de la curva, como quien dice. La evaluación funcional, con la prueba de salto o capacidad de servicio, su conformación, sus proporciones, la relación músculo-hueso, tan importante en los animales que tengan buenas redondeces, buenas masas musculares, sobre todo donde están los cortes de mayor valor, el famoso cuarto pistola, es algo que nosotros debemos aportar a nuestro producto. Y que tener, importante, el dimorfismo sexual, toros masculinos, con cara de macho y vaquillonas femeninas. En este caso, al evaluar un toro, es importante toda esa descripción de la cabeza, de sus pelos, de su composición de características sexuales secundarias. Luego, como dijimos, la calidad racial, su pelaje, cabeza, orejas, todo lo que no se come, pero que definen la calidad de lo que hay abajo del cuero. En el caso del Hereford, estamos con mucha evolución en lo que es la pigmentación ocular. Es una raza que ha sido bastante evaluada, a veces mucho más que por sus ventajas y por su fertilidad, por su pigmento ocular. Pero la realidad es que hoy es un tema que se está trabajando ya desde hace 5 o 6 años muy fuertemente y con grandes avances, sobre todo en la región mesopotámica. Y bueno, los datos de los toros, esto se lo dejo a Patricio, todo lo que se toma de información genética, genotípica, que yo creo que son datos que complementan a la selección fenotípica. Es decir, el ojo acompañado del dato son claves. No hacer una selección fenotípica versus una evaluación genética, yo creo que eso, hacer solo genética, podemos llegar a perder tipo, podemos llegar a perder calidad, podemos llegar a no fijar los caracteres dentro de nuestro ambiente. Por eso el campo nos muestra la funcionalidad de la genética. El ambiente lo evaluamos, tratamos de evaluar la genética sacando el ambiente, pero tranqueras adentro, el ambiente nos indica cómo está funcionando nuestra genética. Y sobre eso hay que ser drásticos. Hay que quedarse con los animales que funcionan y que se adaptan. No por ser hijos, nietos, sobrinos de tal toro, lo voy a porfiar y me voy a quedar, porque en definitiva voy a estar trabajando con un animal que no se me adecúa a mi ambiente y por ahí voy a tener que empezar a modificar el ambiente para que me funcione el biotipo, y ahí es lo más caro de todo. La ganadería se hizo grande seleccionando por tipo, por fenotipo. Hoy podemos sumar precisión a las elecciones y hay que tener cuidado con los fanatismos, como le decía recién. No solo tipo y no solo evaluación genética. Con respecto a la asociación de Hereford, tenemos una comisión mesopotámica que está funcionando con cerca, nosotros somos 60 rodeos en toda la región mesopotámica, que vamos sumando y se van incorporando. Realmente este año venimos con un crecimiento muy importante, yo creo que de la mano de un poco de reverdecer de la actividad, y hay más entusiasmo. Así que bueno, esta comisión mesopotámica está abierta a la incorporación de todos los criadores que se quieran sumar. Los programas selectivos que tiene la asociación, hago una pequeña descripción antes de darle paso a Patricio. El sistema, tenemos un programa que es el sistema de ordenamiento de rodeos. Esto es un sistema de clasificación de animales, de biotipos, de distintas categorías que se presenten, una evaluación de los padres que tenga cualquier criador, en asesoramiento en el manejo del rodeo para buscar mayor eficiencia, que está destinado a criadores de la raza Hereford de Hacienda General, o que ya estén en los planes de selección como el VIP, el PR o el puro de pedigree incluso. Cualquiera puede
participar con esto, y nosotros lo que hacemos es una pequeña clasificación, compartir con el criador conceptos sobre sus animales, y esto está acercando a muchos criadores al mejoramiento genético. Criadores productores de terneros, o criadores de ciclo completo, o productores de cabañas. Está destinado a cualquier productor que tenga hacienda Hereford y que se quiera acercar. Es el servicio de ordenamiento de rodeos. Otros programas selectivos son el vientre pampa seleccionado. Sobre rodeos generales hacemos la clasificación de los vientres, una clasificación fenotípica, una evaluación, y los identificamos con una marca, a diferencia del SOR, que no se identifica con nada. Eso simplemente es un programa de selección. En este caso, es una selección con identificación que le permite ingresar al puro registrado. O otros que prefieren tener el animal simplemente seleccionado. Pero nosotros invitamos a ingresar al mejoramiento genético a través del BIP y la incorporación de genética para acceder finalmente al puro registrado, donde ya los animales tienen una selección generacional de madres, hijas, nietas, y se va, ya, ahí es donde se marcan ya los vientres de mayor progreso genético, y los machos, puros registrados, que son los que se venden en las exposiciones y remates auspiciados de la raza. Dentro Francisco, de lo que... Sí. Si podés ir redondeando, por favor, porque nos queda todavía Patricio y tenemos poco tiempo de su. Gracias. Perfecto. Ya estoy cerrando con el puro registrado. Nosotros identificamos los toros S barra. El toro S barra, que se permite usar junto con el pedigree en mejoramiento de rodeos, es un toro que tiene identificación y evaluación por índices de producción, y son el 10% de los toros superiores de todo el rodeo. Estos animales se identifican con marca, y hay variedades mucho y hasta. Este es un poco el camino el esquema de mejoramiento. Sobre una hembra general se hace la inspección, se marca la hembra VIP, se incorpora el toro de pedigree o el S barra, se produce una hembra pura registrada, y luego se sigue el camino hasta llegar al toro S barra. Con esto yo les agradezco mucho, y pasamos la pantalla a Patricio Spiazzi, director de la Asociación de Hereford. Qué lindo. Silenciame, Gonzalo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. ¿Listo? Bueno. ¿Se ve ahí o no? Sí, se está viendo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, me están pidiendo que le den 10 minutos, medio complicadito, pero voy a hacer lo posible por ser breve. Bueno, yo soy Patricio Spiazzi, soy médico veterinario, trabajo en forma privada, hace unos 15 años aproximadamente, y bueno, con mi familia tenemos una cabaña que se llama Mevarepá, de Hereford y Bradford, y un centro de inseminación que se llama Clear. Martín recién nombraba que estábamos haciendo la calidad seminal, que la hacía yo, y bueno, hay que decir que una empresa familiar, en ese caso estaba con mi hermana Ivana, y bueno, y también para hacer la salvedad que dijo Francisco, yo soy especialista y no lo soy, solamente me gusta mucho las evaluaciones genéticas, siempre me gustaron, y creo que son una gran herramienta, por eso un poquito es que doy esta charla nada más. ¿Se me escucha bien? ¿Escuchan bien o no? Sí, perfecto, Patricio. Bueno, como toda charla de bovino, siempre tenemos que tener en cuenta, siempre empezamos hablando de lo ineficiente que es el bovino en relación a otras especies, para reproductivamente o energéticamente con algunos alimentos, pero tenemos un milagro naturaleza que se llama rumen, que es lo que nos permite transformar la energía, la fibra, que sería imposible de utilizar por el ser humano, y en el caso del bovino la transforma en la proteína de más alto valor biológico. En este caso también es importante mencionar, digamos, lo que hablaban de la profundidad corporal,
que me parece que es muy importante. Yo realmente nunca vi un trabajo donde avalara esto, pero es muy evidente que la capacidad tóraco-abdominal de los animales es muy importante para lo que es producción a pasto. Entonces, cuando también hablamos de selección, siempre trato de pensar, a veces, por ejemplo, cuando te invitan a jurar en alguna exposición, digo, ¿para quién estoy jurando, digamos? Para el criador comercial, para el que hace ternero, para el que hace novillo, para el que hace un ciclo completo. Y bueno, dentro de eso me parece que la conclusión que llego, que lo que tenemos que buscar es un animal pastoril, porque si bien siempre interviene la suplementación o incluso la intensificación de alguna forma, pero siempre la parte pastoril es muy importante. Entonces, siempre no tenemos que olvidarnos, como creo que en algún momento pasó, yo era chico, pero creo que pasó. Yo me acuerdo que se hablaba mucho, era aproximadamente en los 80, donde se hablaba mucho del rendimiento y esas cosas. Y bueno, eso realmente creo que hay, si bien como mencioné recién, no hay trabajo científico que por lo menos que yo lo conozca, de la profundidad de los animales. Estaba claro que se hablaba mucho de rendimiento, entonces se hablaba mucho del corte de pistola y se trataba que haya el menor desperdicio posible, de rumen, de víscera. Y bueno, creo que eso claramente fue un error que se cometió en la genética, y un error porque también se seleccionó hacia un carácter específico, digamos, que era ganancia diaria y aumento de peso. Para hablar un poquito de genética, bueno, obviamente Darwin con su teoría fue uno de los científicos más importantes de la historia, no vamos a nombrar mucho más de esto, y el padre de la genética es considerado Gregor Mendel, que era un monje austríaco que trabajando con arvejas fue un poco el que le dio cierto método a cómo se desarrollaba la herencia. Él no sabía, pero estaba trabajando con cosas cualitativas, como eran el color y el aspecto de las semillas, y esto en el caso de los bovinos no tuvo en su momento quizás tanta utilidad. Sí, por ejemplo, en el Angus, bueno, el negro es dominante, el colorado es recesivo. Si vos juntás un negro con un colorado, el 100% de descendencia tendría que ser negro, porque el dominante es negro, pero sin embargo de esa descendencia, luego cuando ese heterocigota se cruza con un homocigota, podría salir. Bueno, eran las leyes de Mendel, que en realidad fueron las reglas de Mendel. Esto también se cumple, y fueron reglas, pero en realidad no siempre se cumplía todo al 100%, porque bueno, él inició lo que fue la genética cualitativa, pero luego los estudios prosiguieron y fueron descubriendo otras cosas. Como otro ejemplo también de genética cualitativa, en este caso se puede dar en la raza que nosotros criamos, que es el Hereford. Son el pol con el astado, el pol domina el astado, entonces si cruzaríamos un pol con un astado, tendría que salir pol, va a salir pol, pero va a tener el gen atrás del astado. También como otro ejemplo en bovino de esto, bueno, en realidad ya ahí no se cumplió la ley de Mendel, que era una codominancia, que era en el Shorton. Cuando cruzábamos un colorado con un blanco, ahí sí se manifiesta el gen recesivo, y entonces ahí es donde teníamos los pelajes colorados o rosillo. Pero los estudios de Mendel no llegaban a comprenderse muchas cosas. Por ejemplo, las características cuantitativas, como puede ser la altura, el peso, y un montón más, y bueno, fue aproximadamente en el siglo XX. Ronald Fisher es uno, pero fueron muchos más, o sea, fue una cosa más de muchas personas que de una sola, que fueron estudiando cómo se transmitía la genética, y entonces dieron origen a lo que fue la genética cuantitativa. En el 1953 se descubrió la doble hélice de Watson y Crick, que descubrieron dónde se contenía la información genética de los individuos, de los seres vivos en realidad, que era una doble hélice helicoidal que está en el núcleo de la célula y que es lo que genera toda la información. Eso desde el 1953 hasta el 2001, que se llegó a leer cada uno de estos nucleótidos por un trabajo que incluso fue una vaca de raza Hereford, que fue la primera que se secuenció totalmente todos los genes. Entonces, volviendo al tema de la genética cuantitativa, la diferencia más importante que tiene con la genética cualitativa es que la genética cuantitativa, acá sí influye el ambiente. Si damos un ejemplo de lo que hablábamos recién, de los pelajes o de las astas, ahí el ambiente no influye para nada, digamos, por más que esté en el ambiente que esté, si va a dar, salvo una mutación, una cosa más rara,
que es muy poco probable. En cambio, la genética cuantitativa es una cosa que está muy influenciada por el medio ambiente, o influenciada por el medio ambiente. Entonces, el fenotipo observado acá es el genotipo más el ambiente. Y el manejo que ejerce la persona sobre el ambiente, bueno, puede ir a la elevación del nivel del fenotipo o a la reducción de la importancia negativa del ambiente. Como dijeron Miguel y Francisco, esta característica tiene una distribución de esta forma, digamos. Hoy seguramente si acá preguntamos la altura a los 18 años de todas las personas que estamos acá, seguramente, va a haber personas, el promedio, va a haber la mayor cantidad de las personas va a estar en un promedio, y después va a haber algunas que se van a desviar hacia la derecha, o sea va a haber personas de 2 metros y va a haber personas. Entonces, nosotros tranquilamente, buscando una característica, seleccionando en una selección artificial, digamos que es la que realizamos nosotros, seleccionando por una característica, podemos esa campana de Gauss traerla para este lado. Como hablaron también, hoy por hoy tenemos técnicas reproductivas impresionantes, ¿no? Que ya sea la inseminación artificial o la transferencia embrionaria, que nos hacen multiplicar enormemente el potencial que tendría un individuo al reproducirse. Pero entonces también tenemos que ser muy cuidadosos cuando reproducimos algo, porque podemos también reproducir cosas malas. Me olvidé comentar en el caso de las características cualitativas, que bueno, lo que parecía que estaba, o sea, como que era una cosa ya del pasado, digamos, el color y esas cosas que ya se sabían y se llegaba hasta ahí nomás, tiene un auge importante también porque muchas enfermedades se transmiten así. Muchas enfermedades son autosómicas recesivas, o sea que necesitas, haciendo hoy por hoy que es posible conocer el genotipo, podemos identificar enfermedades genéticas antes que verlo en el fenotipo. Algunos caracteres que tenemos que tener en cuenta para hablar un poquito de genética cuantitativa es la heredabilidad, que es de 0 a 1. 1 es cuando toda la variación observada del fenotipo es producto de las diferencias genéticas, y 0 es cuando que los efectos genéticos no ejercen ninguna influencia, y que las causas de la diferencia observada son exclusivamente el ambiente. Como dijeron todos hoy, las características de fertilidad son más complicadas para seleccionar porque son de baja heredabilidad, y hay otras características que son de mayor heredabilidad, entonces la selección es más fácil. Para complicarlo un poquito, según Falconer, un atributo como es la heredabilidad medida en distintas poblaciones tiene distinta heredabilidad, pero en general siguen una relación. Digamos, siempre el peso al nacer tiene una heredabilidad más baja que la de crecimiento, y bueno, sí. Pero por eso siempre generalmente van a ver que hay, por ejemplo acá, hay una diferencia bastante grande entre 15 y 60, y es porque es así, en distintas poblaciones la heredabilidad se conforma diferente. Correlación es otra, me parece que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hablábamos de que es muy fácil seleccionar lo que va en una punta de la campana de Gauss, pero es importante que esto, yo le llamo también la manta corta. Cuando nosotros seleccionamos por un atributo, generalmente también va relacionado con los otros atributos. La correlación se mide de más 1 a menos 1, más 1 quiere decir que cuando yo subo un atributo, el otro atributo también sube. Y menos 1 es cuando va inverso, o sea, yo subo un atributo, el otro baja. Esto seguramente está relacionado a que hay genes iguales que codifican para las dos cosas. Entonces, en genética bovina, por ejemplo, tenemos el peso nacer con el peso destete, la correlación es bastante fuerte, es de 0,66, y seguramente sea debido a esto, que este es un esquema que, por ejemplo, hay ciertos genes que codifican para el peso nacer, que son los mismos que codifican para el peso destete. Entonces, cuando nosotros bajamos el peso nacer, como la correlación es positiva con peso destete, seguramente bajamos el peso destete. También es importante, si bien hay que manejar el tema de la correlación, ver que no es 1 la correlación. Entonces, al no ser 1, nos permite trabajar. Yo me acuerdo que también, cuando yo era no tan chico ya, había personas que decían que era imposible torcer las líneas genéticas, que siempre el animal que era, cuando buscamos crecimiento, el animal iba a ser grande, y cuando buscamos bajo peso nacer, el animal iba a ser chico. Se ha demostrado, hoy por hoy ya vemos que hay muchos animales que no son así, si bien no son extremos por una característica, pero
son animales que son moderados al nacer y con buen crecimiento, que es lo ideal. Peso al nacer con peso 15 meses también hay una correlación, un poquito menor. Peso al nacer con peso vaca adulta, así con todas las características. Casi todas las características están correlacionadas de una forma que nos beneficia o que nos perjudica, pero están relacionadas. Dentro de esta, bueno, está los trabajos muy importantes, que fue porque los criadores, en toda exposición que vayamos, está la circunferencia escrotal, y siempre en los catálogos está la circunferencia escrotal, y no es tanto por el semen, como mucha gente piensa, sino que es por los trabajos que habían demostrado una correlación muy importante con la edad de la pubertad de las hijas. Estos trabajos hay que seguirlo desarrollando, y realmente cuando hablamos que las características de la relacionada a fertilidad tenían baja heredabilidad, y cuando encontraron un trabajo con una correlación tan impresionante, por supuesto fue revolucionario. Ahora hay trabajos que un poquito ponen en duda esto, pero bueno, sigue siendo un atributo muy importante para seleccionar animales precoces y a su vez fértiles. Dentro del programa de evaluación genética, nosotros, bueno, yo estoy hablando de la Hereford, pero está en Angus, está en Bradford, está en Brangus, pero para lograr un programa de evaluación genética exitoso, entonces hay 3 cosas importantes. Tenemos que definir cuáles son las características económicamente relevantes, después disponer de un sistema de captura de registro eficiente, y por tercero una evaluación genética confiable que procese dicha información bioestadística. Este tercer punto yo creo que es importante, porque muchas cabañas quedan acá. La parte de la bioestadística es una especialidad, una especialidad creo que con mucho futuro. Entonces me parece una función muy importante que están cumpliendo las asociaciones de eso, desarrollar programas de evaluación genética, que para mí son el futuro de la raza en general, más allá de lo que dijeron de la fenotipo y todo eso. Pero para mí, si queremos seguir estando mundialmente, estando en la cresta de la ola, digamos, si no queremos ser superados en este caso, por competencia extranjera, me parece que es muy importante que nos mantengamos muy actualizados en lo que son nuestros programas de evaluación genética, y creo que en general estamos, pero bueno, por supuesto siempre hay que mantenerse. Como dijimos, los factores genéticos que afectan las características relevantes, la fertilidad siempre es primordial, y dentro de esto yo creo que los programas de evaluación genética son generalmente lo que está por circunferencia escrotal, pero después está medio flojo. Yo creo que acá debemos trabajar. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Hereford tienen se llama Sustained Code, que son programas que evalúan cuántos hijos tienen esas vacas, y Angus también tiene programas similares. Me parece que en eso debemos afianzarnos un poco más. Como dijimos acá, en la fertilidad la mayoría de las cosas son de baja heredabilidad y indirectamente relacionadas con la fertilidad, para colmo. La facilidad de parto directa, que es la facilidad de parto de un toro, o de que no tenga problemas. Pero ¿qué pasa? Tiene una correlación negativa con la facilidad de parto indirecta. Si buscamos demasiada facilidad de parto directa, generalmente la hija de ese toro probablemente tenga un canal pélvico muy estrecho y tenga algún problema. El peso al nacer por eso es generalmente el más usado, porque tiene una bastante buena heredabilidad, y el peso al nacer se considera que es casi, no recuerdo bien el número, pero es del 80-89% de los problemas de parto. Si bien pasa que, digamos, muchos piensan, con razón seguramente, que en la forma del ternero tiene mucho que ver, pero bueno, hay trabajos que avalan que el peso al nacer es clave para que no haya problema de parto. Esto, bueno, lo que hablábamos un poquito de la circunferencia escrotal, que la muy alta correlación que se encontró entre medias hermanas e hijos de un toro de alta circunferencia escrotal en relación con otro de baja circunferencia escrotal. En crecimiento, estas heredabilidades son mayores, entonces nos permite una selección más fácil. También tenemos que tener en cuenta, por las correlaciones, que es algo que vamos a ver ahora un poquito ahora, que es muy fácil seleccionar por altos crecimientos, pero eso también nos puede traer muchos problemas. La correlación positiva de las medidas de crecimiento con mayor peso al nacer es alta, entonces podemos llegar a tener muchos partos distóxicos,
y además el mayor peso adulto y mayor tamaño final, que para la vaca puede ser un problema para el mantenimiento. Estados Unidos en los últimos 36 años aumentó un 28% en el peso de novillo a la misma edad, pero trajo aparejado justamente eso, que también las vacas crecieron. Seguramente si usamos animales de mucho crecimiento, quizás sea indicado para alguien que va a hacer un cruzamiento terminal, una cosa así, pero bueno, pero las vacas seguramente van a ser más grandes. Otra de las características importantes económicamente son las de conformación. Yo no recuerdo bien, pero creo que fue Doyle Wilson uno de los principales que desarrolló toda esta técnica. Antes había que esperar a faenar al animal para ver cómo era su conformación respecto al músculo, respecto a la grasa intramuscular. Son características que tienen muy buena heredabilidad. Entonces se mide ahí, acá está midiendo, ahí está midiendo, perdón, otra cosa, ahí está midiendo la grasa de cadera. Entonces se hace un dibujo con el ecógrafo y se mide el área ojo de bife. Generalmente animales de mayor tamaño tienen mayor área ojo de bife, así que también hay que tener cuidado con ese tipo de selección. La captura de registros son lo que hacen los cabañeros, los criadores en general, que están en las evaluaciones genéticas. Es muy importante, digamos, tener la información completa. Muchas veces el argentino por lo general le importa más el fenotipo que los datos, entonces por lo general los animales que van a Palermo, que van a exposiciones importantes, se quitan de los grupos contemporáneos. Al quitar el grupo contemporáneo es una información que se pierde. Por eso es importante todo este trabajo de parte del criador. El tipo de parto se declara, si tiene alguna ayuda, si no tiene ayuda, el peso nacer hasta las 24 horas, el peso al destete, que se puede declarar en cualquier momento, de los 2 meses, después con una simple fórmula, eso se ajusta, como si todos hubiesen nacido el mismo día, y como si todos se hubiesen destetado a los 7 meses. El peso a los 12, a los 15 meses, en el caso de la Hereford, permite cualquiera a los 2 y a los 18 también, después lo ajusta por fórmula, la circunferencia escrotal a los 12 o los 15 meses. Hay muchos que aseguran que es más importante a los 12 que a los 15 meses. A los 12 meses se considera que debería tener 30 centímetros, porque así no estaría relacionando. A los 30 centímetros se considera que el animal entra en pubertad. Finalmente hay bastante trabajo que avalaban eso. Entonces, si ese torito a los 12 meses, a los 15 meses, tenía 30 centímetros, si él fuera hembra, estaría entrando a ciclar, digamos. La medición por ecografía se hace a los 18 meses, y ahí se mide el área de ojo de bife, la grasa dorsal y intramuscular. Y al destetar se pesa la vaca, que justamente en la Hereford fue el último DEP que incorporamos, que también la Angus lo tiene. Yo creo que es muy importante para evitar los problemas de seleccionar por características de crecimiento y llegar a una vaca muy grande que necesita mucha energía de mantenimiento, y generalmente son animales que sufren bastante las restricciones. Este es un ejemplo de una planilla, en este caso, bueno, un lote cola. Acá, por ejemplo, vemos cómo esta es una planilla de pesada final, cómo se declaró el peso al nacer, el peso al destete y el peso final. Por ejemplo, este animal pesó 30 kilos al nacer, pesó 187 al destete, y a los 15 meses, nosotros tratamos de tenerlo en condiciones pastoriles hasta ese momento. Incluso acá me di cuenta, uno, por ejemplo, evidentemente se descartó por fenotipo, seguramente, porque no está la circunferencia escrotal. Lo habré capado, seguramente. Y, sin embargo, estaba viendo que tenía bastante buenos datos. Digamos, el índice 100 es el promedio del destete de todo el rodeo, de todo el lote contemporáneo, ¿no? Un grupo de contemporáneos tiene que ser animales criados en las mismas condiciones y no tiene que haber más de 2 meses de diferencia entre el primero y el último. Por ejemplo, pesó 30 al nacer, que es un buen peso al nacer, y pesó 187, y el índice fue 105, o sea que pesó 6% más que el promedio del rodeo. Y a los 15 meses, el peso ajustado fue 253, índice 100, o sea que pesó el promedio del lote. Para hacer un torito de 30 kilos, me pareció, era bastante interesante, pero sin embargo se ve que lo descartamos. Pero bueno, era un poquito una idea para que sepan cómo se recolecta la información.
acá había dado un ejemplo, bueno, de 4 animales, y esos datos ingresados en un programa de evaluación genética, el programa de evaluación genética, por ejemplo, el animal cuando nace ya tiene un DEP, que ese DEP es el que se llama DEP de Pedigree, que es el promedio del padre y de la madre. Eso va a ser importante después, una mención de la genómica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 hijos que son de transferencia embrionaria y son de padre y de madre, o sea, de hermanos enteros, el DEP de Pedigree va a ser igual. En cambio, incluyéndolo en la genómica, ya esos datos cambian, porque detectamos cuánto recibió el padre y cuánto la madre, cuál es clave para aumentar las precisiones, como decía Miguel hoy. Entonces, por ejemplo, vemos que este animal pesó 45 al nacer, pesó un 14% más que los otros al destete, y un 19% más que los otros a los 15 meses. Evidentemente un animal donde la correlación genética se cumple, y después el DEP es alto. 2.9 es más alto que este, que había pesado 38. O sea, todos estos datos que nosotros mandamos a la asociación se vuelcan en la evaluación genética. Como por ahí son medios tediosos todos estos números para leer, sobre todo cuando están aislados, ¿no? Nos muestran un toro y nos dicen, bueno, tiene estos números, bueno, es medio tedioso porque uno no se acuerda si 35 es bueno, es malo. Entonces, bueno, la mayoría de las razas hoy por hoy ubican una tercera fila, que es la ubicación en la población, que se basa en los percentiles. Perdón, ¿dijeron algo? ¿Me escuchan o no? Bueno, la tabla de percentiles, entonces, considera la población, por ejemplo, en el caso de la Hereford, todos los animales nacidos en los últimos 5 años. Por ejemplo, nosotros vamos a este caso, este bicho que era el 2641, tenía un DEP al peso nacer de 2.9, 2.9 es altísimo, está en el 5% más alto de la raza para esa característica. El otro que tiene un DEP de 0.2, como el 2655, para esa característica está en el 1% para abajo peso nacer. Una vez que considere qué considera positivo acá, es una decisión que hay que tomar sin ser un direccionamiento de parte de las asociaciones hacia qué es lo que criar. Pero hay que tomar una decisión, digamos, para ordenarlo, es decir, bueno, qué es bueno y qué es malo, pero por supuesto es discutible. No, que sea 1% para peso nacer, te habla que evidentemente es muy bajo al nacer, pero probablemente ese animal, bueno, como lo vamos a ver, es un animal de poco crecimiento. Por ejemplo, estos son los DEP graficados. En el caso de la Hereford, más allá de contar con la tercera fila de ubicación de la población, tenemos los DEP graficados que están disponibles online para cualquiera, de libre acceso. Y en el caso, por ejemplo, de este animal, que era el que, si se acuerdan, había pesado alto en la serie, había pesado mucho más que los compañeros en las otras características, vemos cómo, evidentemente, él es muy pesado en nacer, generalmente a la izquierda están indicadas las características, entre comillas, malas, y hacia la derecha las buenas. Estos animales tienen un crecimiento muy importante. Por ahí lo podemos reconocer el mérito, que un poquito baja en peso vaca adulta, pero que seguramente el peso vaca adulta todavía es muy grande. Por ejemplo, el extremo aparte es que era el torito que había pesado 30 a nacer, que evidentemente tiene mucha facilidad de parto, pero tiene poco crecimiento. Por eso yo pienso que la evaluación genética no es difícil, sí es difícil, es toda una carrera entender cómo se logra esto, pero creo que leerlo es una cosa bastante sencilla. Entonces, Bohm decía, el hombre debe medir, y yo considero que es muy importante medir. Por ejemplo, acá se cumplió, por ejemplo, que torcimos la curva de crecimiento. Doy este ejemplo para no usar animales de otro, pero hay un montón de animales así y mucho más extremos, en que son de baja o peso nacer y de alto crecimiento, y esto se puede hacer midiendo, digamos. Si no medíamos, no íbamos a encontrar nunca estos animales así. Probablemente, si planteamos como ideal, también nos gustaría que baje un poquito el peso vaca adulta, sin ser bajo, ¿no? Porque tampoco vamos a lograr, y tampoco sería deseable, ¿no? Porque la vaca también la vendemos por kilo. Pero quizás sería bueno, si lo planteamos como ideal, un peso de destete importante y un peso que vaya menguando, digamos, a peso vaca adulta.
Igualmente hay muchos animales, o sea, hay muchos tipos de producción que buscan animales de producciones individuales mucho menores porque lo equilibran con la productividad por hectárea, ¿no? Esto es solamente, es como decir, bueno, esa genética, ¿qué me va a dar? Y después cada uno es libre de utilizarla a su manera. Como decía, es como hacer la pregunta, estos dos vehículos valen lo mismo, están en el Mercado Libre, lo busqué el domingo, los dos valen, si no me equivoco, 550.000 pesos, y si hacemos la pregunta aislada de qué es mejor, y bueno, es una pregunta difícil, digamos. En cambio, si le ponemos que, bueno, que este hombre tiene un campo y tiene que ir recorrer 2x3, seguramente para él sería mejor la camioneta. Entonces, estos son los ejemplos estos. Di 3 breves ejemplos. Por ejemplo, un productor que realizará un toro de vaquillona de 15 meses en un pequeño campo al cual puede recorrer solo 2 veces por semana. Entonces tenemos acá bien caracterizados los individuos, que son los ejemplos de los animales nuestros que mostré. Creo que en este caso no cabe duda que este sería el animal indicado, por la muy alta, o sea, muy bajo peso nacer que nos traería. Este está más en el medio, podría ser también. Como segundo ejemplo, para un rodeo de vaca adulta, también es importante a veces la experiencia como nos marcan. Yo me acuerdo de un productor una vez que por teléfono me decía, bueno, Patricio, elegime un toro, y yo la verdad elegí un toro, me fijé la vaca y cómo venían los partos y un montón de cosas, bueno, elegí X toro. Después dice, no, pero yo voy a ir igual. Y bueno, este fue el toro que yo te elegí, un torito mediano. Y uno dice, no, Patricio, pero mirá que yo tengo toda vaca media sangre y la producción la vendo totalmente. Entonces, bueno, es importante, como dijeron hoy, definir el objetivo que queremos los animales. Pero tenemos esta herramienta que son las evaluaciones genéticas que hablan muy bien de los animales, que los caracterizan muy bien, no sé si me explico. En este caso, tiene como objetivo el mercado exportador. Yo creo que, bueno, podríamos elegir seguramente, o pero bueno, era solamente ejemplo, podría haber buscado ejemplos que sean más contundentes, digamos. Y en este caso, de vacas de vaquillona, por ejemplo, es un productor que parte de la reposición es dejado para madre, entonces ahí ya, por ejemplo, la leche es un factor importante, digamos. Yo, digamos, siempre hay que ponerse, uno sin escribirlo siempre, pero uno se pone en la situación. Yo creo, acá trataría, bueno, por supuesto habría que ver los toros y definirlos. O sea, por supuesto, esto es un ejercicio para entender un poquito las DEP y por supuesto no estoy planteando elegir los animales solamente por los DEP, ¿no? Como muchos números por ahí nos pueden confundir, se han planteado que en la Argentina todavía también solamente el Breed Plan de Angus lo realiza, son índices económicos, el cual conjuga muchos DEP para generar un índice económico. Por ejemplo, ellos tomaron un teórico modelo que se premió el peso a los 600 días para producción de novillo a pasto, en ese momento se castigó el peso de la vaca adulta y el peso al nacer y se premiaba fuertemente la facilidad de parto. Para hacer estos índices hay que saber, se hacen estudios económicos de cuánto vale la cesárea, de cuánto vale el kilo, de un montón de cosas, y se genera un número más que por ahí engloba un montón de características. Suele haber un índice de cría, un índice de ciclo completo, se podría generar un índice de vaquillona, bueno, son todas cosas que se pueden ir agregando. Y bueno, para cerrar nomás, un poquito hablar de la genómica, eso que descubrieron Watson y Crick en el 1953, no cambió la selección, realmente era una información que había quedado ahí, hasta que en el año 2001 se logró secuenciar el genoma, y se ve, por ejemplo, ahí, esas son uniones, citosina-guanina y adenina-tirosina, cada gen, que bueno, por acá estaba anotado, 10 a 15 millones, de 35.000 millones de pares de base, está compuesto y se supo bien en cómo está formada cada uno. Y eso es lo que se llama genómica, que hoy por hoy en el bovino se estudian aproximadamente 640.000 genes, que son los que
determinaron que tienen que ver con la producción, porque por supuesto el 99,9% de la genética son iguales, o sea, son muy poquitos los lugares donde cambia, y esos lugares donde cambian es lo que hace la diferencia entre la misma especie. Y bueno, una vez, como me dijo, mientras estábamos en el campo, un conocido de muchos de ustedes, que es Sebastián Riffel, estábamos hablando, y bueno, Patricio, ¿de qué se trata todo esto? De dejar la menor cantidad de cosas posibles libradas al azar. Y bueno, me parece que sí, se trata de esto, creo que cuando debemos requerir cada vez más información realmente, porque muchas veces conjeturamos por fenotipo cosas que realmente no lo son. Entonces, porque no necesariamente un animal chico es bajo peso al nacer. Yo podría haber mostrado ejemplos de animales que eran altos al nacer y después eran chicos. Entonces, bueno, si confiamos en nuestro ojo, que puede ser que fallemos. Esto tampoco es 100%, por supuesto. No hablé de la precisión tampoco, que bueno, que es un tema importante. Mientras más hijos tiene un animal, más va a ser la precisión. Pero bueno, eso era más o menos, y espero no haberme extendido demasiado.